cáncer colorectal. No sabemos a ciencia cierta si eso fue por la terapia, no lo sabemos. Sabemos que es asociado en tiempo y espacio. Y lo único que se nos recomendó por el comité de ética es evaluar a los pacientes en un long term, un seguimiento a largo plazo para ver si existiera algún inconveniente futuro en otros pacientes. ¿Okay? Y finalmente quedó como un combo. Un combo, hablamos del 1-2, ¿no? Terapia de puentes quirúrgico más la aplicación de la célula. Entonces, esta es una experiencia que creo sí es relevante rescatar. Comenzó con muchas complicaciones, pero se logró publicar, que es lo importante, ¿no? Entonces, precisamente cuando hablaba con el doctor Riaspato hace unos días y con el grupo que hizo este trabajo, precisamente se trata de eso, ¿no? De tener la experiencia que esté publicada y a juicio de los que la escuchan con la ley. Otro grupo que en Lima ha ido trabajando es el de la Maison de Santé, ¿no? Hay un instituto, el INACEL, que es un instituto de una clínica limeña que ha trabajado desde el año 2005. Ese sí tuvo un programa distinto al del grupo del Dr. Rivas Plata, que básicamente se fundamenta en la administración endovascular por cateterismo de las células en el órgano afectado. ¿Okay? Es una técnica endovascular. Lo anterior era una técnica con pecho abierto, colocaban puentes más células más. Esto es distinto. Se utilizaba también como fuente de células protectoras médula ósea, ¿okay? Y la técnica también leucoconcentración por las técnicas que ya le va a hablar el doctor Rivera. Y los usos acá sí fueron un poco más variados, ¿no? Diabetes, Parkinson, insuficiencia cardíaca, angina refractaria, insuficiencia arterial periférica, cirrosis y otras. Como fue un programa que se inició en el 2005 y abarcó muchos centros y clínicas en Lima, hubo un reclutamiento bastante interesante y algunos trabajos ya se lograron publicarse, otros están en vía y es lo que les voy a presentar a continuación. Diabetes. En diabetes, la experiencia del grupo del Dr. Tuma en la Maison de Santé es básicamente una publicación que logramos en 2007. ¿No? En el 2007 juntamos la información tanto de pacientes que habían sido que tenían diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Y el concepto es el siguiente, ¿no? Hasta el paciente, previamente teníamos la médula ósea y en ella se le realizaba un cateterismo hasta la arteria esplénica. Como recordemos, la arteria esplénica está en la parte superior del páncreas, ya que hay unas pequeñas arterias que irrigan al páncreas y por técnicas endovasculares se colocaban estas células en esa zona. Entonces acá no hay una cirugía abierta, acá no se toca el páncreas ni nada por el estilo. Y lo que se comenzó en este trabajo, se logró juntar es la experiencia tanto en diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2. Fue publicado inclusive acá en Sydney, en International Society of Cellular Therapy, fue presentación oral. Muy pocas veces logramos presentaciones orales en los congresos, ¿no? Y los resultados fueron estos. En diabetes tipo 2 fueron 20 pacientes y en diabetes tipo 1, 8 pacientes. Tenemos que decir que acá las diferencias pre y post trasplante para el diabetes mellitus tipo 1 no fueron significativas. Es decir, nuestra experiencia de diabetes tipo 1 y con solamente 8 casos no teníamos que hacer más casos, nos dimos cuenta que no era de utilidad, al menos en nuestra experiencia. Mientras que en diabetes tipo 2 se vieron algunas cosas interesantes, vean ustedes. El péptido C, que es un excelente marcador de la producción de insulina endógena, de 0.5 en el pre iba a 0.84. Y esto sí era significativo. El OMA2IR y el OMA2%B, que son una serie de coeficientes que se utilizan para calcular la producción de insulina, incrementó. Principalmente este, ¿no? De 42 a 130. La hemoglobina glicosilada se esperaba que bajara y también la glucosa en ayuna, que está un poquito más bajo. Entonces, esta experiencia fue interesante porque en este grupo de 20 pacientes se vio respuestas, muchas de ellas transitorias, eso sí hay que decirlo. Muchos de estos pacientes habían mejorado por un periodo de 6 meses o 7 meses y que luego, bueno, regresaban el cuadro nuevo de la diabetes, disminuía el péptido C, nuevamente subía la glucosa y subía la hemoglobina glicosilada. Entonces, con este trabajo, al menos en el 2007 vimos de que podíamos nosotros trabajar este grupo de pacientes y seleccionarlos adecuadamente. Y eso parece ser el punto en diabetes. La selección adecuada de un grupo de pacientes con diabetes tipo 2
probablemente no aquellos que tienen larga data de enfermedad, aquellos que están más cerca del inicio o el debut de la enfermedad y que no tienen otras comorbilidades que lo que nosotros habíamos encontrado. Otros grupos también han trabajado diabetes en el tema, vamos a comentarlo tan solo, con algunos resultados bastante interesantes. Mucho de eso tiene que ver también con la técnica endovascular. Pueden entender ustedes de que el cateterista, el médico radiólogo intervencionista que llega hasta este nivel tiene que tener ciertas precisiones y técnicas, y es muy dependiente de las técnicas. Acá no hay cirugía abierta, acá hay un proceso de intervencionismo y que obviamente implica llegar a la zona adecuada, inclusive una alta selección de este grupo de arterias acá en la parte superior que llegan al rango, ¿okay? Que pueden hacer y modificar los comportamientos de las respuestas terapéuticas, como se vio en Lima en otro grupo de trabajo. Seguimos con el doctor Tuma y con el grupo de la mención de Santé, y este es otro estudio que se terminó, es el Liberty. El Liberty significa el Long Term Benefit of Autologous Bone Marrow Transplantation por esta técnica retrógrada en pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo que pasa en insuficiencia cardíaca? Estos pacientes tienen pobre respuesta al medicamento. ¿Okay? Se les da 3 o 4 medicamentos, los pacientes no son tributarios de cirugía abierta para hacer puentes, e inclusive muchos de ellos ya son candidatos para trasplante cardíaco. Bien conocen ustedes las limitaciones del trasplante en nuestro medio, es muy complicado hacer el trasplante cardíaco y muy selectivo por los pocos donantes que tenemos, y lo que se hizo fue básicamente en este grupo de pacientes de la misma manera obtener médula ósea y utilizar una técnica que significa llegar a través del seno coronario, no a través de la arteria coronaria. A veces la arteria coronaria por técnica endovascular está tan deteriorada que la infusión de células no da resultado. Entonces se busca el seno coronario para la infusión misma de las células y se infunde en la zona de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Esta es la foto de uno de los pacientes que fueron seguidos. Inclusive tuve la suerte de conocer a este paciente. Es un paciente que tenía 35% de fracción de eyección, una fracción de eyección muy baja, y mediante este estudio de SPECT pueden ver en rojo la viabilidad de su tejido cardíaco, ¿no? Recuerden bien esto de acá, en rojo es viable, pero después de la infusión se puede observar de que la cantidad de tejido viable aumenta. Inclusive la fracción de eyección es esperada de que aumente un poco más. Inclusive algunos pacientes se han seguido previo al tratamiento, al año, a los 2 años, a los 3 años, y vean ustedes cómo en el baseline, que significa en el basal, cómo se ve la perfusión del miocardio, pero se ve cómo sustancialmente aumenta el primer año después del tratamiento, se mantiene el segundo año, inclusive hasta el tercer año. Muchos de estos pacientes han logrado una sobrevida exitosa, han incrementado su fracción de eyección y tener una vida normal, y sobre todo bypassear la posibilidad de un trasplante cardíaco que quizás era su única opción terapéutica. ¿Qué es lo que logramos con este estudio de Liberty? Que fue un grupo liderado por Tuma, pero también tuvimos la participación del Dr. Patel de la Universidad de Utah, que permanentemente nos estaba observando. Fue ver de que había en este grupo de pacientes 2 situaciones. Hay pacientes que hacen insuficiencia cardíaca por un evento isquémico, aquel que tuvo un infarto de miocardio y después hizo insuficiencia cardíaca. Pero hay otro grupo de pacientes que no hacen isquemia y hacen insuficiencia cardíaca, las denominadas armonogénicas, primarias, etc. Se ve particularmente que aquellos pacientes, el delta de fracción de eyección, que es el más importante, ¿okay?, es mucho mayor en aquellos pacientes que no tuvieron un evento isquémico previo. Vean ustedes el delta, 12 en no isquémico y 19 en no isquémico, lo que nos hacía entender que también en corazón hay un grupo de pacientes que se beneficia más. Probablemente aquellos pacientes que han tenido 2 o 3 infartos y que hacen insuficiencia cardíaca, estos pacientes se van a beneficiar un poquito menos. En aquellos pacientes que, por ejemplo, hacen insuficiencia cardíaca sin una causa aparente. ¿Okay? Entonces también hemos aprendido que hay ciertos grupos de pacientes que responden distinto. Pero esta es una publicación que se logró terminar y sobre todo seguir por tanto tiempo, que Jorge lo presentó en el TCT. El TCT es un congreso muy importante en New York que se habla de todas las técnicas de cateterismo, y este año va a ser este fin de mes, me parece, o si ya no bien fue. Y nosotros hemos presentado este trabajo por consideración.
Con el mismo grupo también, y esto para ir terminando esta experiencia con este grupo de la Maison de Santé, hemos comenzado a terminar la información de los pacientes con cirrosis. Los pacientes con cirrosis son particularmente importantes acá en el medio peruano, porque la gran mayoría tiene hepatitis viral. Ese grupo de pacientes no se beneficia. Lo que se benefician más son aquellos cirróticos que han tenido la vida linda, ¿no? De estar tomando licor y han hecho cirrosis por alcoholismo, o han hecho cirrosis por otras circunstancias. Entonces, ¿qué es lo que se ve en este grupo de pacientes? Se ha infundido células en la arteria hepática del mismo paciente, resultó ser seguro, y se ha relacionado un incremento significativo de síntomas y signos de la función hepática. Y acá hay un caso, son 20 que hemos terminado, estamos completando la información, pero vean este paciente, paciente 1, ¿no? El INR, que es un elemento importante, el basal 1.42, pues del año de seguimiento 1.19. Normalmente el paciente con cirrosis tiene el INR muy elevado. Proteínas, vamos a la albúmina, de 2.5 a 3.5. Ese es un logro, porque los pacientes con cirrosis siempre se van para abajo, como saben. Bilirrubina, de 1.99, casi 2 a 0.52. Paciente con ascitis, vean ustedes, 10 litros. Después del año de seguimiento, la ascitis es moderada a baja. En el caso de encefalopatía, que es un problema muy importante en cirrosis, ¿no? Ya no se observa al año siguiente. Entonces hay un grupo también importante de pacientes con cirrosis que se benefician. Hemos terminado esta data, la estamos juntando, inclusive estamos planeando someterla al International Society de Cellular Therapy el próximo año. Los pacientes que han sido tratados con el AMS durante el año, ¿tienen algún otro tipo de terapia o tratamiento o solamente o dejan de darles simplemente? Los pacientes siguen con su tratamiento habitual, Si es que requieren soporte con cualquier medicamento para el manejo de ascitis o encefalopatía o alteraciones hepáticas, ninguno de los pacientes se deja sin ningún otro tipo de tratamiento adicional. Pero históricamente todos estos datos se comparan con los valores que tienen de grupos control, y tú sí ves significados. Ves significancia importante en lo que es la respuesta de este grupo de pacientes. Particularmente los pacientes con cirrosis con encefalopatía. Este caso es muy importante. La encefalopatía es un cuadro que ya te pone al paciente en un Child-Pugh-C, que es un estadio muy avanzado de la enfermedad hepática, ¿no? Son 10 litros de ascitis, entonces estos pacientes son inmanejables desde el punto de vista clínico, son los que abundan en las emergencias, en las salas de hospitalización, entonces se logra una excelente respuesta. Pero repito, pacientes con cirrosis, pero hemos visto de que en cirrosis viral no funciona, por hepatitis viral. Aquellos que tienen principalmente por alcoholismo o agnogénica son los que funcionan mejor. Quizás Tamara puede hablar más de esta presentación. La doctora Tamara es una de las autoras de este estudio también muy importante peruano, que valió una publicación en el Journal Vascular Interventional Radiology este año, ¿no? Del grupo del doctor Brasini. Yo tuve la suerte de conocer al doctor Brasini cuando era interno, y él manejaba la unidad de radiología vascular intervencionista en el Hospital Rebagliati, allá por el año 94. Entonces, hace 15 años ya el doctor Brasini manejaba esto bastante bien. Cuando uno era joven médico, pues veía que las técnicas de intervencionismo tenían y lograban bastantes resultados. Y este grupo, bueno, completó un trabajo muy importante en la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson debemos indicar de que es una enfermedad crónica, desgasta a la familia, desgasta al paciente. El tratamiento convencional en ocasiones no da ningún resultado, da muy poco resultado, ¿no? Entonces es una enfermedad que limita mucho al contexto familiar. Quienes hemos visto Parkinson en diferentes circunstancias se dan cuenta de estos detalles. El grupo del doctor Brasini, de junio al 2006 a junio del 2008, lograron 50 pacientes. De estos 50 pacientes se obtuvo médula ósea autóloga, exactamente las técnicas muy similares a las que hemos venido realizando. El implante se realiza por cateterización arterial súper selectiva. Llegan hasta el polígono de Willis, según menciona el paper. Y el promedio de enfermedad de estos pacientes que fueron sometidos era un promedio de 9 años, ¿no? Y se evaluaron diferentes parámetros clínicos y por resonancia magnética y espectroscopia. Estos fueron los datos, por ejemplo, desde el punto de vista clínico, que se vieron en ese grupo de pacientes.
existen diferentes escalas para medir la enfermedad.